No, que sería retrasado. Vista del sumario seguido ante esta sección bajo el número 79 del pasado año 2006. El Ministerio Fiscal comienza entonces, me ha dicho, por el interrogatorio de Jorge Francisco Alonso, me ha dicho, ¿no? Sí, señoría. Jorge Francisco Alonso Álvarez, póngase en pie. Le hago saber que la Constitución española le reconoce el derecho a declarar o a no declarar. Responda, si lo desea, a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal, a quien se le cede la palabra. Con la venia de sus señorías, ¿usted conoce los hechos por los que estamos aquí? Sí. Usted, le pregunto, ¿es cierto que usted se dedicaba con una trama organizada a la introducción en España de cocaína para su posterior distribución y venta de terceras personas? Sí. En concreto, le voy a preguntar, ¿usted conoce al otro acusado, José Roberto Pascual Mosconi? ¿Sí lo conozco? Sí. Sí. Vale, ¿qué relación tiene con este señor? Bueno, relación, concretamente relación indirectamente. ¿Qué relación indirecta tenía? Sí, sé que una persona hizo un trato con él y hicimos un contrato en el que se subalquiló una nave y luego empezó el negocio descrito en los hechos. Esto exclusivamente se conocen por esto, porque una tercera persona les puso en contacto como, digámoslo así, parte de la trama para la introducción y distribución de droga en España. Es así. Y entonces ustedes exclusivamente se conocen por esta cuestión. ¿Y desde cuándo se conocen? ¿Lo recuerda? En el atestado policial yo lo declaré. La fecha es Vale, en cualquier caso, unos meses antes de cuando ustedes fueron detenidos. Sí, claro. ¿Meses, años? Es mi pregunta, Sí. ¿no? Solo unos meses antes. 2 meses antes. Usted ya nos ha dicho que celebró un contrato con esta persona por el cual convenían que el otro acusado, el señor Pascual Mosconi, se comprometía a recibir y almacenar en una nave de su titularidad, cita en un polígono industrial de aquí de Valencia, en concreto en Torrente, mercancías procedentes de Argentina que debía posteriormente enviar a la dirección que usted le decía. Exactamente. ¿Esto es así? Sí. Ustedes se ponían en contacto telefónicamente y entonces así usted le decía el día y el lugar donde debía de entregar la mercancía que recibía de Argentina. Sí. Usted actuaba bajo un nombre falso con este señor. Sí, me hacía llamar Antonio. Se hacía llamar Antonio Hernández González. Y mi pregunta es, ¿por qué? Bueno, pero era un nombre con el que se hizo el contrato. Es lógico que en el marco este de narcotráfico ustedes no usen sus nombres reales, usen identidades falsas. Sí, en este caso es así. O falsas o simplemente simuladas. Simuladas, exactamente. En la trama, esta que usted me ha reconocido, que desarrollaban para la introducción y distribución de cocaína en España, en general se trataba de introducir droga en paquetes en el interior de máquinas que simulaban, eran objetos de importación de Argentina a España. ¿Es así? Sí. La droga se oculta, era remitida a España desde el aeropuerto al otro acusado, al señor Pascual Mosconi. Efectivamente. El otro acusado almacenaba la droga en su nave y, como también le he preguntado, se ponía en contacto con usted telefónicamente para saber el día y el lugar donde se la tenía que enviar. Exactamente. Y usted, a su vez, se la tenía que enviar a una tercera persona. Exactamente. Le vuelvo a preguntar, ¿el acusado Pascual Mosconi conocía la existencia de esta trama y de la droga oculta en las máquinas que venían de Argentina? Yo supongo que sí. Usted obtenía una remuneración por este trabajo. Sí. ¿Y usted abonaba una remuneración al señor Pascual Mosconi? Yo le hacía unos pagos por lo estrictamente que figuraba en el contrato. Y había otros pagos que no los efectuaba yo, que él estaba en contacto con una persona en Argentina por email, por teléfono, que esa parte yo no la desconozco de que... Desconoce los importes concretos, pero conoce la existencia de la remuneración. Sí, claro. En concreto,
En fecha 28 de abril de 2005 llegó al aeropuerto de Manises, procedente de Argentina, una expedición comercial con 2 cajas conteniendo luces de emergencia con destinatario Torroncino, que era la empresa de la cual era titular el otro acusado, Pascual Mosconi. Esto es así. Sí. Usted sabía de la existencia de esta expedición comercial que llegaba de Argentina. Estas luces, usted conocía que ocultaban en su interior 25 paquetes de cocaína con un peso neto de 22.858 gramos. Sí. El otro acusado, el señor Pascual Mosconi, en ejecución de un plan preconcebido, del cual formaban parte todos, debía de recibir en su nave de Torrente esta droga, almacenarla y enviársela a usted donde convinieran, según hablaran por teléfono. Sí. Es más, de hecho, hablaron por teléfono en esa fecha, sí, y usted le indicó el día y el lugar donde debía de enviarle la seña esto. Donde la mandaba. ¿Se la envió? Sí, en otras oportunidades. Anteriormente. ¿Pero qué pasó en este caso concreto? Bueno, en este caso concreto, lo que está en el sumario. ¿Le sorprendió la policía? Claro. ¿Usted reconoció los hechos ante la policía? Sí, en el atestado policial está. Es más, usted intentó colaborar con la policía para el descubrimiento de los otros responsables, las personas a las cuales usted... Y para llegar también a otras mercaderías que la Guardia Civil encontró. Para ello usted contactó telefónicamente con la persona a la cual debía de entregar la droga. Intentó concertar una cita, incluso se organizó un dispositivo policial al efecto, pero que no acabó con éxito. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. Yo no voy a contestar nada más. ¿Usted cuántas veces vio al señor Pascual en persona antes de ser detenido? Ya está en mi declaración. No voy a contestar nada más. Se acoge a su derecho a declarar, por lo que entiendo. No tiene por qué hacerle usted ninguna advertencia al procesado. Es un derecho constitucional que le reconoce la ley, se acoge a él y ya está. ¿Ante ello quiere hacer alguna manifestación o hacer constar algo? Mi cliente goza de idéntico derecho. Cualquier manifestación no la hará. Solo quiero que el señor Alonso diga en relación a mi cliente cosas que... No puedo cuestionarlo. Se ha acogido a un derecho constitucional que le asiste y usted obtendrá las consecuencias que quiera. ¿Su propio letrado? No hay ninguna pregunta. Muy bien, tome asiento. El otro procesado, póngase en pie. Le hago la misma advertencia. La Constitución le reconoce el derecho a declarar o no declarar. Responda, si lo desea, a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal. Con la venia, sus señorías. Le hago la misma pregunta. ¿Usted conoce los hechos por los que estamos aquí? Sí. ¿Usted conoce al otro acusado? Sí. ¿Usted qué relación tiene con este señor? Prácticamente ninguna. Yo llegué a conocerlo a raíz de un email que el señor Marcos de León me envió en agosto de 2004 diciendo que deseaba contratar los servicios de una de mis empresas a los efectos de enviar unas cargas, debido a que él estaba gestionando la creación de una empresa en España. Y mientras tanto necesitaba enviar unas muestras de productos que yo podría recibir en mi nave y entregarle posteriormente a ellos. Dado que yo no los conocía, establecí que debíamos firmar un contrato, que ellos debían comprobar su identidad con sus documentos propios, que debían traer un poder de la sociedad contratante de Argentina, cosa que luego de distintas deliberaciones por vía email llegamos a un acuerdo y establecimos un contrato. Pero le pregunto, ¿usted se dedicaba a esto, a almacenar y a organizar transportes a nivel internacional? Entonces, ¿no le parece un poco extraño que una persona desde Argentina se ponga en contacto con usted, ya que no se dedicaba a esto con carácter profesional,
y le ofrezca estos servicios? Me pareció extraño, por eso decidí tomar todas las precauciones que le estoy señalando. Mi negocio es la venta de maquinarias para heladería. En ese momento era la venta de maquinarias para heladería. Sí, luego tendremos ocasión de hablar del negocio y de la actividad comercial de su negocio. No me pareció extraño. Me pareció que era gente que estaba tratando de iniciar un negocio. Yo soy argentino, sé muy bien el trabajo que me costó generar una empresa en España, me llevó mucho tiempo obtener los papeles, y me pareció que era razonable que ellos estuvieran afrontando esos problemas, y resultaba razonable para mí también, debido a que yo debía mantener el alquiler de mi nave, y esto importaba que yo les podía cobrar a ellos una parte del alquiler de la nave. Usted entró en contacto, me ha dicho que en el mes de agosto del año 2004 con estos señores. Así es. ¿Vale? No, ellos entraron en contacto conmigo. Ellos. Usted es socio de la empresa Torroncino SL. Sí, soy titular de la es titular de esta empresa, pero además también tiene otra mercantil, que es la Casa del Artesano Heladero. Correcto. Usted es titular de estas dos mercantiles. Eso es. Muy bien. El domicilio de las dos, el domicilio real, está en una navecita en el polígono Masía del Juez de Torrente. Correcto. Muy bien. Usted es titular de estas mercantiles desde abril del año 2002. Sí. Y en concreto está situado en esta nave en Torrente desde agosto de 2003. No. Estoy situado ahí desde en diciembre de 2002. Contrato que empezó a regir en enero de 2003. ¿Usted en el año 2002 no estaba desplegando su actividad en Santa Cruz de Tenerife, según la documentación? La sociedad comenzó a constituirse en Santa Cruz de Tenerife porque mi primera intención fue radicarme ahí con la fabricación de helados, pero luego me asocié con el señor Gabriel Alfonsín en la venta de maquinarias. Y nos pareció mejor, en lugar de vender las máquinas desde Tenerife, venderlas desde la península directamente. Entonces constituimos la Casa del Artesano Heladero, destinada a la venta de maquinarias, y nos establecimos en Torrente. Bueno, en cualquier cosa el objeto social de estas dos sociedades exclusivamente era la venta de maquinaria heladera. No, como cualquier sociedad tiene varios objetos sociales, pero el objeto principal es decir, se prevé, cualquier constitución societaria prevé un amplio abanico de posibilidades. Vale. El en objeto concreto principal era la venta heladera. De la casa de Mi pregunta es, ¿para qué querían dos mercantiles si era un solo el objeto? Por lo que le paso a explicar a continuación. La Casa del Artesano Heladero es una sociedad, una SL, constituida por mí y el señor Gabriel Alfonsín, que es maestro heladero de Argentina y que tiene un libro escrito que está aportado a la causa, que se llama El helado artesano. Esta empresa, la Casa del Artesano Heladero, se dedicaría principalmente a la venta de maquinarias para heladerías, basándose en el hecho de que muchos argentinos tenían dinero en ese momento y pensaban venir a España a radicarse, como yo mismo. Nos quedamos atrapados en el corralito, la gente dejó de venir a España y la venta de maquinarias a través de este mecanismo resultó muy mala, a razón de lo cual la sociedad, la Casa del Artesano Heladero, entró en crisis, así como mi relación con el señor Gabriel Alfonsín. Razón por la cual la venta de maquinarias pasaría a ser operada también por Torroncino. Torroncino había sido creada como sociedad unipersonal mía, dedicada a la venta y fabricación y venta de helados. Vale. Pero en toda esta perorata que usted me hace, lo cual está muy bien, resulta que toda la actividad comercial desarrollada se concreta exclusivamente en dos ventas. Dos ventas. Una, sí, como le digo, las ventas estuvieron muy mal. Razón por la cual yo necesitaba... y tan mal, desde el año 2003 al año 2005 únicamente nos encontramos con dos ventas de maquinarias. ¿Esa es toda la actividad comercial desarrollada? No, esa no es toda la actividad comercial desarrollada. Del análisis de los ordenadores, que espero que se vuelque en su momento, se verá que hay un enorme esfuerzo mío por tratar de vender las máquinas. Hay más de 1.400 llamadas telefónicas hechas a distintas heladerías. Toda su documentación la llevaba la asesoría ASEINT. Correcto. Muy bien.
Pues del examen de toda la documentación desarrollada en el procedimiento le voy a preguntar. Consta exclusivamente que en el año 2003 se ejecutó por parte de su empresa 2 importaciones de maquinaria heladera de una industria brasileña, Arpifrío, a España, maquinaria que estaba en el local en fecha de los hechos. Sí. Es decir, que no había sido objeto de venta. Pero es más, solamente consta una venta de una mantecadora de Torroncino, y ni más ni menos, qué casualidad, que a la casa del artesano heladero, es decir, su misma mercantil. Perdone. Sí, sí. Y esto realizado la única venta en el mes de diciembre del año 2003, es decir, a finales de año, y constando como número de factura la 103. Este es el documento número 15 del examen de la documentación aprendida en la entrada de registro en su nave. Es decir, solamente consta una venta en el año 2003. Ahí hay un error, y yo procederé a explicárselo. Sí, es un error. Es un error. El asunto fue así. Como ya le he dicho, la sociedad con el señor Gabriel Alfonsín había entrado en crisis porque los clientes que él iba a traer de Argentina y que nos iban a permitir la venta de máquinas no vinieron. Tanto por la inoperancia del señor Gabriel Alfonsín, Vale. Lo que como usted me por quiere decir es que había más ventas que no constan documentadas. esa venta, sí. Vale, El mecanismo, pero si me no permite constando usted que se lo documentadas, explique. yo le voy a preguntar si en el alquiler, como consta en el documento número 14 del examen de la documentación aprendida en el año 2003, era de 758,78 euros al mes, yo le pregunto, si no realizada más que una operación, ¿usted qué ingresos tenía para pagar mensualmente el alquiler? Con su permiso, con su venia, voy a tratar de explicarle primero la primera parte de la venta. Como la sociedad con el señor Gabriel Alfonsín se estaba deshaciendo y la compra de las máquinas había sido realizada por la Casa del Artesano Heladero, la Casa del Artesano Heladero le realiza las ventas a Torroncino y Torroncino vende 2 máquinas a la empresa Ergafred de Barcelona. Son 2 máquinas Pro 14, son 2 máquinas. Ese mismo año, posteriormente, vendimos una tercera máquina a una empresa de Asturias. Es decir, no es una venta, son 2 ventas las que se realizan Sí, en la empresa. sin Ergafred. documentar, le insisto, porque la asesoría ASEIN, que ha dicho que llevaba toda su documentación, no tiene un solo papel respecto a esto que está diciendo usted. Señoría, esto es tal cual yo se lo digo. 2 máquinas se vendieron a la empresa Ergafred y si se busca la documentación se la encontrará. Hemos procurado... Vale, respecto del año 2004, le voy a decir, en el documento número 16 de la documentación que se le aprende, consta una transferencia bancaria de ingreso por una venta de una máquina heladera, que resulta, de nuevo, me llama la atención porque resulta ser que es de fecha 8 de noviembre de 2004, de nuevo estamos a final de año, ahora del 2004, y es la factura número 1/04, es el documento número 20. Pues caramba, le pregunto lo mismo, ¿una sola venta de maquinaria en todo el año? Sí, es así. Como le dije, la venta de máquinas estaba muy mal, pero esto no significa que yo no me empeñara decididamente en incrementar las ventas. Yo invertí en la nave esa. Sí, pero y entonces ahora le pregunto, ¿usted cómo mantenía su negocio? ¿Cómo mantenía? Nosotros trajimos dinero propio. Antes de venir a España, nosotros teníamos en Argentina un gran chalet de 2 plantas con 50-60 metros de fondo, con piscina, que vendimos y hemos aportado como capital inicial. Mi mujer tenía un apartamento que también vendimos. Mi mujer porque se desempeñaba... tenían patrimonio personal, me quiere decir. Teníamos patrimonio Muy bien. personal, correcto. Pero le pregunto, en esa fecha usted conoció al otro acusado, aproximadamente, en el mes de octubre de 2004, más o menos. Agosto de 2004. Muy bien. En agosto se conocieron y el fecha 2 de octubre de 2004 contrataron esto que nos ha dicho. Correcto. Muy bien. A partir de ahí usted tiene una serie de ingresos por parte de este señor con el cual usted se relacionaba como Antonio Hernández. Así es. Tiene un ingreso que consta en el documento 22 de la documentación que se le aprende, es un ingreso de 26 de octubre de 2004 de 1.600 euros, Correcto. en el cual consta una anotación manuscrita por usted que pone ingreso de 3 meses de alquiler. Correcto, ¿no? Bien. Un mes más tarde, unos días más tarde, 4 de noviembre de 2004, el documento 23 de los aprendidos entre sus papeles consta un ingreso de 1.460 euros y manuscrito obra nave para el encargo que le había hecho este señor. Correcto. Esto eran cantidades que este señor le ingresaba, por lo que veo. Correcto. Un mes más tarde, el 1 de diciembre de 2004,
consta en el documento número 28 un ingreso de 450 euros y en anotación manuscrita de usted, subalquiler. Caramba, ¿qué subalquiler? Si este señor ya le ha anticipado 3 meses. Como se podrá observar en el contrato establece un pago de 3 meses anticipados, que luego será devuelto al final del contrato, un año después, y un ingreso de 450 euros por mes. Uno de esos ingresos, de 1.400 y tanto, corresponde a esos 3 meses de anticipo. Y creo que el de 1.600 corresponde a la construcción de una pequeña oficina dentro de la nave, debido a que, pues, digamos, en el año 2005 yo tenía previsto la fabricación de helados. Vale. Y todos los ingresos que constan en el documento 29, 30, 39 y 40, ¿a qué se corresponden? ¿A los fletes? Eso está explicado, si usted se fija, en los SMS que le envío al acusado. El contrato establecía un pago de 450 euros por mes en concepto de subalquiler de la nave, subalquiler que fue hecha con el permiso del propietario de la nave, con su autorización, porque sabía él que mi situación no era buena y que necesitaba subarrendar la nave. El 2,5% del precio de cada carga, según origen. Hago notar que por los 3 envíos que recibí, el 2,5% implica 128 euros. 128 euros. Entonces, recibí de ellos los 1.000 y tantos euros en concepto de 3 meses de anticipo, el dinero para construir la pequeña oficinita donde se iba a depositar la carga mientras estuviera en tránsito. El porcentaje que ha dicho y los gastos que le ocasionaba en la contratación de los transportes. Exacto, que eran los montos exactos que yo le giraba por email o por SMS. Muy bien. En desarrollo de esta actividad que usted habían contratado, le pregunto, ¿usted recibía mercancía que se remitía desde el aeropuerto y luego la debía de enviar, contactaba con este otro señor y la debía de enviar a él y al destino que él le dijera? ¿Es así? Correcto. Vale. En ejecución de este contrato convenido, usted realizó cuatro actividades desplegadas, digámoslo así. Vale. Digamos 3 y la cuarta se frustró porque era la que tenía la droga. La primera fue una expedición comercial que llegó a España el 26 de noviembre de 2004. Sí. La segunda era una caja de unidad de potencia que llegó a España el 20 de enero de 2005. La tercera era una caja también de luces de emergencia que llegó a España el 7 de febrero de 2005. Y la última, la que nos ocupa, en este caso son 2 cajas de luces de emergencia que llegaron el 28 de abril de 2005. Muy bien. ¿Usted sabía que debía de recibir, almacenar y luego enviar estas 2 cajas al otro acusado? Cuando estaba por llegar una carga, el señor Antonio me avisaba por teléfono: Roberto, llegará una carga el día tal, la guía es el día tal. Yo la recibía, entonces él me decía, por favor, envíala a tal dirección, y yo se la enviaba. Luego le decía cuál era el importe del porte, él depositaba en un banco el importe del porte, ellos pagaban los fletes a Iberia, es decir, yo no percibía ninguna utilidad por eso. Y yo le voy a preguntar, y a usted, ya se lo he preguntado al principio, pero le voy a insistir, ¿usted no sospechaba, no le parecía extraño que una empresa argentina que importaba con tanta naturalidad pues hubiera contratado con usted, que era una persona absolutamente ajena al mundo de transporte internacional? Como bien lo expresa el email que ellos me mandaron, de fecha agosto, que creo que en su momento desapareció del sumario y luego fue incorporado nuevamente por mi abogado, por mi letrado. En ese email ellos dicen que conocieron de la existencia de mi empresa en una feria de la alimentación que se realizó en Argentina. Sí, pero yo no le pregunto cómo le conocieron, sino si a usted no le pareció extraño. Tengo que explicarle los detalles, señoría, si usted me perdona. Llevo 20 meses preso y creo que merezco que me escuche un minuto. Ellos en ese momento expresan en ese email que no me conocen, que supieron de mí por una feria de la alimentación que se realizó en Argentina, en la que efectivamente mi empresa participó con maquinarias de arpifrío, y que en esa feria de la alimentación se enteraron que yo tenía una empresa en España, que ellos estaban intentando constituir
una empresa en España y que en tanto necesitaban enviar unas muestras de productos, no productos, hasta tanto ellos terminaran de constituir su sociedad en España, momento en el cual, a partir del cual ellos importarían per se. Como digo, no me pareció extremadamente irrazonable. Despertó sospechas de mi mujer, razón por la cual yo dije, hagamos un contrato y que, por favor, obliguemos a estas personas a identificarse de manera fehaciente. De manera fehaciente significaba que ellos aportaran su documentación personal. Espera un momento, ha dicho, despertaron sospechas en su mujer. Supongo que se las participó su mujer. Por supuesto. Vale. Es más, usted en su declaración ante el juzgado, a los folios 272 y 278, manifiesta que cuando contactaron con ellos, el declarante y su mujer se plantearon que podía ser ilegal y tomaron precauciones, pero que como solo eran 2 personas, pensaron que era inútil. No sé qué quiere decir eso. Sí, pensaron que podía ser ilegal. Sí, como cualquier cosa. Mi mujer dice, pero ¿y si a esta gente no las conocemos? Vale, ¿y si entonces, son cosas ilegales? Pese a dudar que podía ser ilegal, usted asumió el riesgo y decidió seguir con la contratación. Adelante. No, tomé todas las medidas necesarias para evitar que fuera una carga ilegal. Estas medidas, me parece a mí que fueron decirles, vamos a efectuar un contrato ante un abogado, en el cual usted presentarán un poder otorgado por la sociedad argentina para contratar. Sí. Poder que ellos aportaron en el acta constitutiva de la empresa Argensur, que está legalizada ante notario en Argentina. Pero además de revestir de forma su contratación, usted sospechaba de la ilegalidad del fondo. Es una posibilidad como cualquier otra, señoría. ¿Usted digamos, se pero planteaba? los actos, es lo que quiero que me diga. ¿Usted se la planteaba? Nos la hemos planteado, por supuesto. Vale. Pero para descartarla es que decidimos tomar precauciones para descartarla. Sí, Si la sospecha se hubiera transformado en certeza, por supuesto que no hubiéramos hecho este negocio. ¿Y a usted quiero le parece decir, todo esto lógico? es legítimo tener sospechas. Vale, me parece entonces que es legítimo. le pregunto, ¿a usted le parece lógico que primero no dedicándose a una actividad de transporte internacional y segundo, no desarrollando prácticamente ninguna actividad comercial en su empresa y por supuesto en su nave, usted continuara con el alquiler de la misma, sin duda alguna, que superaba sus necesidades y sus posibilidades económicas? ¿Usted le parece lógico? Sí, me parece lógico que, perdón, señoría. ¿Le parece lógico que usted estuviera desarrollando una actividad comercial, primero que no era la propia, porque ya nos ha dicho que lo suyo era la venta de máquinas de helados, y segundo, en una empresa con una nave que, sin lugar a dudas, no necesitaba esa nave porque la actividad comercial era inexistente y sin duda alguna usted no la podía sustentar porque no tenía ingresos? Entonces, ¿no le parece eso ilógico? A mí me parece lógico por la siguiente razón. Yo invertí en esa nave 100.000 euros. Cuando yo ingresé, esa nave carecía de un obrador. Yo construí en esa nave un obrador, le puse a toda la nave luz, le puse un cuadro trifásico, y hice la conexión de agua. Invertí un enorme capital ahí y además tenía aproximadamente 100.000 euros en maquinarias. Vale, que aunque superaba sus necesidades y no tenía dinero para sufragarlo, usted, adelante. No entiendo lo que me quiere decir. A partir del 2005 nosotros íbamos a comenzar la fabricación de helados en esa nave. Para fabricar helados conseguimos los permisos en enero aproximadamente de 2005. Sin esos permisos no podíamos fabricar helados. Dado que la venta de máquinas no iba como era necesario, estábamos proyectando la venta de helados. Para hacer la venta de helados necesitábamos esa nave, donde estaban todos los permisos otorgados por la Consellería de Industria, por Sanidad de Torrent, teníamos todo ya perfectamente legal, habíamos contratado. Vale, y como no desplegaba actividad comercial de venta y todavía no tenía los permisos para la venta de helados, le pregunto, ¿usted de qué vivía? La venta de estas 3 máquinas, señoría, nos dejó una utilidad, tengo acá la documentación que la puedo exhibir en este mismo momento, una utilidad de 30.000 euros. La venta de estas 3 máquinas. Por supuesto no es para tirar manteca al techo, pero además hacia finales de 2004
Un dinero que nos había quedado atrapado en el corralito en Argentina fue liberado luego de un juicio que nosotros hicimos. Vale. Este dinero nos era enviado mensualmente por mi suegra y por mi cuñado, vale, desde Argentina, según obra también en el expediente, ya verá usted los documentos que creo que son 7, 6, 7 y 8. Vale. Eran giros de 3.000 euros por mes. Muy bien. Todo el aspecto económico, vamos, nos lo ha explicado muy bien, pero entonces ahora yo le pregunto, ¿no es cierto que usted conocía que formaba parte de una trama que se dedicaba a la introducción de maquinaria desde Argentina que ocultaba paquetes de droga en su interior? Eso es absolutamente falso. ¿No es cierto que usted conocía que en fecha 28 de abril de 2005 iba a llegar una expedición comercial procedente a Argentina que ocultaría en unas luces de emergencia 25 paquetes con cocaína? Conocía la llegada del paquete, por supuesto, porque formaba parte del contrato que habíamos firmado, pero nunca hubiera sospechado que contenía cocaína. Soy absolutamente contrario al consumo y al tráfico de drogas. ¿Es cierto que usted debía de almacenar esta mercancía, ponerse en contacto con el otro acusado y entregársela en el lugar y en el día en el que él le indicara? Esto sí que es cierto. No es esa la forma. En el momento que llegara la carga, el señor Antonio me decía, por favor, Roberto, envíala. Entonces yo lo enviaba siempre a la misma dirección, en Madrid. Apenas llegaba porque, digamos, no tenía ningún sentido que esa carga estuviera en mi local, sí, no era mía. Por último le pregunto, ¿y entonces por qué el otro acusado dice que usted conocía la trama y participaba de la misma? Ignoro por qué hace esto, yo creo que él no gana nada en decir esto, me parece una crueldad de su parte. Me parece totalmente fuera de lugar que diga esto porque es absolutamente falso que yo conociera esto. Absolutamente falso. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. No hay preguntas, señoría. Con la venia. Usted al señor Alonso, bueno, lo conocía como señor Hernández, Antonio Hernández. Antonio Hernández González. Así se le identificó a usted siempre. Siempre. Con el carnet de identidad, a su abogado fueron con el carnet de identidad del señor Hernández. Sí, concretamente, incluso consta en el sumario un SMS mío enviado a él, donde le digo, hola Antonio, acá está la carga, me debes creo que 2 euros del 2,5% y el flete... ¿Ha conocido el otro procesado que se hacía conocer? O sea, no es un detalle. Sí, pero ¿cuántas veces vio usted al señor Alonso antes de ser detenido? No estoy seguro si 1 o 2 veces. Creo que fueron 2 veces, una vez en mi nave y la segunda vez cuando hicimos el contrato. Ya. Y a partir de ahí, simplemente en los 4 envíos que hubo, él le llamaba... Él le decía que iba a llegar el envío, ¿es así? Es así. Usted no sabía que llegaba, es decir, él le llamaba, le decía, mañana llega un envío, recógelo y mándamelo a tal sitio, y nada más. Eso para mí no tenía ninguna importancia práctica, señor letrado. Simplemente los 450 euros que yo recibía no ocupaban mi mente ni mi tiempo. Mi tiempo estaba ocupado en llamar a las heladerías ofreciendo mi mercadería, que son las máquinas. Sí, que es su trabajo real. Que es mi trabajo real, claro. Y aquí simplemente pues le molestaba este subtrabajo, se puede decir, pues durante 6 meses, pues entre 1 hora o 2 horas en total, porque simplemente... Ni siquiera, era descargar la carga y cargarla, hacerla descargar y hacerla cargar, simplemente. Me llevaba 10 minutos por día. O sea, con independencia del alquiler, ¿usted ha cobrado de estos señores o alguien le ha llamado a usted, le ha pagado algo? Nada, es absolutamente falso que yo haya estado en contacto con el otro señor de Argentina. Lamento que no lo hayan investigado a este señor de Argentina. ¿A quién? ¿Se refiere al señor Marcos de León? Marcos de León, es absolutamente falso que yo haya tenido contacto con esta persona. Hay algunos emails que han sido aportados de contacto con el señor de León, donde simplemente intercambiamos opiniones sobre cómo tiene que ser el contrato. Yo le digo, mire, su oferta de que yo acepte sus cargas es posible, pero tenemos que hacerlo bajo cierto contrato. Entonces le fui enviando el borrador del contrato hasta que estuvimos de acuerdo, y esta fue toda mi relación con él. Y no hay ningún otro trato, ni ninguna otra prueba, porque no puede existirla, de que haya habido otro pago u otro contacto con este señor. Es absolutamente gratuito y malvado, absolutamente malvado lo que está diciendo el señor Antonio, diciendo que yo tengo relación con esta persona. Pero absolutamente malvado. Vale. ¿Usted qué coche tenía?
Un Forescore, creo que modelo 87, 86. Del año 87, de 20 años. Sí, ¿Algún vehículo más? No, no. ¿Móviles cuántos tenía usted? Uno. Un móvil. ¿Y su mujer? Ninguno. O sea, usted con ese móvil era el que operaba durante siempre. ¿Usted cambiaba de número o eso? No. No, no, para nada. Es el móvil que tengo desde la primera vez que vine a España. Y con ese es el que llamaba a sus clientes, llamaba para aquí, para allá. ¿Al señor Hernández usted le llamaba asiduamente para algo o algo? Simplemente para decirle que la carga salía para allá. O a veces ni siquiera lo llamaba, le ponía un SMS. Sale la carga tal día, la recibirás tal día. ¿Y él hacía los pagos desde Madrid? O sea, todos los pagos que los hacían siempre bancarios. Él hizo todos los pagos que hizo, fueron todos pagos bancarios. Están todos realizados con el nombre de Antonio Hernández González, siempre. Están hechos en sucursales que están a 4 calles de su casa. Le he pedido a mi mujer que se tome el trabajo de ver qué distancia había entre su domicilio personal y los bancos donde realizaba los pagos. Tengo aquí el dibujo que puedo exhibir. Son cercanos. Bueno, están a 4 calles. Los bancos están a 4 calles, están hechos a nombre de Antonio Hernández González y a 4 calles de su casa. Siempre los pagos los ISUEL son los pagos por los fletes, los portes terrestres y el 2,5% de las cargas que, como ya lo he dicho, en las 3 cargas insumieron 128 euros, creo, y los 450 euros por mes. Los otros pagos son el pago por oficinita que se construyó, que quiero explicar, esa oficina se construyó porque como comenzaríamos a fabricar helados en el año 2005, la inspectora de Sanidad me dijo que no podíamos tener materiales sueltos en la nave y que en consecuencia si había alguna carga en tránsito, esto tenía que ser guardado en una oficina, de manera que decidimos construir esta oficinita para depositar la carga si quedaba ahí. Cosa que no se hizo necesario utilizar siquiera, porque las cargas apenas llegaban eran inmediatamente reexpedidas, porque a mí me daba lo mismo tenerlas ahí paradas, incluso me molestaban que reexpedirlas, así que inmediatamente se reexpedían. Usted, en cuanto ha dicho que en el año 2005, principios del año 2005, solicitó licencia de actividad para venta de helados, fabricación de helados y venta de helados. No, la solicité mucho antes, sí. Pero es un trámite muy largo y engorroso porque requiere muchas autorizaciones, entre ellas, por ejemplo, el tema de la trazabilidad, las luces tienen que estar protegidas, los grifos tienen que ser operados por los codos. Entonces, una vez que habíamos terminado todo, llegaba una inspectora, decía hay que cambiar las luces, cambiábamos las luces. En esos detalles, vamos a centrarnos en el tema. Conocemos que la normativa sanitaria es muy compleja. No, señoría, lo aporto con su falta, céntrese usted en el tema, que de su letrado no nos vayamos a perder si no se nos va a hacer. Vale. ¿Y usted iba a realizar esa actividad ahí en la nave junto con un socio, el señor Fabra? Con el señor Fabra, correcto. Entre los materiales requisados en la requisa de la nave se encuentra un papel en el cual el señor Fabra me presta 2.000 euros. Esto naturalmente porque la empresa no iba bien, pero además porque el señor Fabra, que es heladero de profesión, él tiene una heladería que se llama La Abuela en Castellón, se iba a asociar conmigo porque le gustaba la calidad de mis helados y los había probado. Hicimos 4 cursos de heladería en la nave que no constan en el sumario. Sí, pero constan las publicaciones en los periódicos. Constan las publicaciones en los periódicos. En ABC, en El Mundo, ABC, El Mundo, Provincias, Levante. El País, El Mundo, el Levante. Toda esta publicidad que usted hizo en el año 2002-2003 para hacer los cursillos, se realizaron esos cursillos y fue gente correcto. A esos cursillos, allí en la nave. Se hicieron 4 cursillos con aproximadamente 6 personas cada vez, donde se fabricaron... Mostraos de que hicieron 4 cursillos. Otra pregunta. Bien. Vale, y usted luego, cuando tenía esto y a principios de verano del 2005, cuando fue detenido, ¿qué perspectivas tenía? ¿Iba a abrir se había quedado en el mercado de San Gregorio de Torrente un local para una heladería? Yo había licitado y obtenido un puesto en el mercado San Gregorio de Torrent, donde íbamos a vender helados. Íbamos a vender helados en el mercado San Gregorio de Torrent, donde... Vamos a ver, nadie duda de la profesión, otra profesión, vamos a centrarnos en el tema. Sí, es que es su única profesión, señor. Es que nadie ha dudado de la cuestión de que tenga... No voy a discutir con usted, nadie duda de que se dedique a la heladería, estamos en el centrado.
Así que le rogaría que fuera preciso y conciso, Sí, pues nos supuesto. estamos perdiendo Vale. en un tema que se escapa de lo que es objeto de conocimiento aquí. Es que parece ser, señoría, de que hay duda de la actividad de mi cliente. Por eso estamos en juicio. Por eso quiero aclararlo. También en la calle Mariano Benlliure de Valencia iba a quedarse una heladería. Correcto, el señor Fabra y yo buscamos un local para poner una heladería y lo conseguimos en la calle Mariano Benlliure 9, dadas las dificultades para conseguir inmediatamente el permiso de fabricación de helados. En el entretanto puso una tapería que después se transformaría en heladería cuando tuviera los permisos pertinentes. Vale. Usted, cuando fue a la policía y lo detuvo, usted insistió a la policía en ocasiones para que, ya que usted estaba detenido y la droga se había sacado de las cajas, para que continuase hasta su destino definitivo, el verdadero destino. ¿Usted lo insistió? Sí, correcto. Más de una vez le dije a los señores policías actuantes que por favor, ya que me tenían a mí y que yo ya estaba ahí asegurado y que también tenían la carga, que por favor la dejaran seguir hasta su destino final para que atraparan al verdadero destinatario y verdadero culpable, porque si no iba a quedar yo solo como el tonto de la historia, diciendo que era el que no tenía nada que ver, y que de esta manera se iba a cumplir lo que estas personas querían, es decir, que se cortara en mí la historia del tráfico. Y yo lo que quería era que siguiera y que atraparan a los verdaderos culpables, no quedarme yo, porque si no los atrapaban a ellos, el Ya lo ha respondido, que sí, que tenía su interés. Siga. Por ahí aparece muchas veces el nombre de un tal señor Cabrero. ¿Usted ha visto a este señor alguna vez en su vida? No, nunca lo he visto. ¿Usted vio, se le exhibieron varias fotografías de este señor? ¿Usted no lo ha visto nunca? No, nunca lo he visto. ¿Usted en las naves de Rey Soler o Rey Soler de Madrid, donde iban destinados los paquetes, los cajones de lámparas, ¿usted ha ido alguna vez? No. Para nada, nunca. No. ¿Ha ido a casa del señor Alonso o algo? No. Nunca. No. Nada más, señoría. Muy bien, puede tomar asiento. Hagan el favor de guardar silencio. ¿Es usted buenos días. ¿Es usted el agente de policía G55.688? Sí. ¿Jura o promete decir verdad? Las preguntas se le van a formular. Sí. Le hago saber que está usted bajo juramento y en caso de faltar a la verdad podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad. Responda a las preguntas que le va a formular el Ministerio Fiscal. Con la venia de sus señorías, usted es el instructor del atestado del Sí. presente procedimiento. Usted se afirma y se ratifica en su contenido. Sí. Vale. Le pregunto, ustedes, por la labor que desempeñan, tuvo un conocimiento de unos envíos procedentes de Argentina al aeropuerto de Barajas y Valencia y entonces comenzaron a investigar aproximadamente en el mes de abril del año 2005. ¿Es así? Sí, bueno, nosotros tenemos conocimiento a través de la unidad que tenemos en Barajas, de Policía Judicial, en la que nos comunica a nosotros que ellos son los que han detectado unos envíos y que esos envíos, pues, parece ser que en uno detectan que hay droga, que hay cocaína, y luego se ven que hay otro envío similar a la misma dirección y conteniendo o declarando contener la misma mercancía, ¿no? Me parece recordar que eran luces de emergencia y demás, y ellos son los de Madrid los que hacen, digamos, la investigación que les lleva a determinar que ese envío pues probablemente también llevara cocaína. Entonces, como venía a Valencia, se pone en contacto con nosotros y nosotros ya estamos pendientes de cuando llegara el envío ese, pues llegar desde que llega aquí a Valencia. Lo que hicimos fue pues llegar a Valencia, coger lo que es el envío, el perro, me hace recordar, detectó que daba positivo a cocaína, ya nos pusimos en contacto con el juzgado y le solicitamos lo que era la apertura de los dos envíos, de las dos cajas que era lo que era el envío y en caso de que hubiera droga, pues la sustitución para luego hacer una entrega controlada. Eso fue lo que... Es decir, ustedes, como ya nos ha dicho, se pusieron en contacto con usted, el perro detector dio positivo a cocaína y con autorización judicial procedieron a la apertura. ¿Qué pasó cuando la abrieron? ¿Qué encontraron en el interior? Pues se hizo la apertura de las cajas y como viene en las diligencias con un reportaje fotográfico que se hizo
de forma minuciosa para que se viera pues el exterior, cuando se va abriendo todos los pasos, pues se abre y habían luces de emergencia que se abren y venía pues dentro, en vez del contenido de cableado y demás que debe llevar ese dispositivo, pues llevaban lo que era 1 kilo de cocaína envuelto en una especie de plomo, de zinc, pues para que se utiliza nuevamente para evitar que los rayos X detecten la presencia de la cocaína. Pues se abrió y se fue abriendo uno tras otro hasta que en total me parece que recordar que eran 25 kilos de cocaína. De todas maneras figura en el acta que levantó allí el secretario judicial con el juez, el fiscal antidroga que estaba ahí también, y una vez hicimos todo eso pues se sustituyó el peso por otra sustancia que me parece que era la sal o bueno, ahí viene en la diligencia, para pues completar el mismo peso. Se volvió a precintar, eso está controlado en todo momento, se pone ahí para que hacer la entrega controlada que acordó el Muy bien. juez. Es más, practicaron ustedes en ese mismo momento el drogotest y dio positivo a la cocaína, los Sí. 25 paquetes que aprendieron en ese momento, y consta en el atestado que usted personalmente se encargó de la custodia siempre de estos 25 paquetes hasta que fue entregado hasta delegado de Sanidad para el correspondiente informe de toxicología. ¿Es así? Sí, sí. Nosotros la droga que se intervino ahí se extrajo, se hizo un primer análisis con el drogotest, dio positivo a la cocaína y toda esa cocaína, numerando los paquetes, pues se llevaron a dependencias nuestras para asegurar la cadena de custodia y de ahí lo llevamos con un oficio a Sanidad Muy bien. para que lo analizaran. Vale. Pero, no obstante, como habían con autorización judicial practicado la apertura del paquete comercial y habían obtenido autorización para la entrega vigilada, así procedieron, ¿no? Sí, sustituimos la droga por otra sustancia que, era, que es, pues eso, ya digo, sal. Me parece Vale, que sí. era. ¿Y qué pasó? Hicimos la entrega controlada. Pues nada, cuando llegó, me parece recordar, ahí, de todas maneras en diligencia viene especificado claramente, pues llegó una empresa de transportes a recoger los 2 paquetes estos y lo llevaba a una empresa destinataria que era una empresa de Torrente, que previamente habíamos visto bueno, que existía, estaba bastante tal, ponía artesanía de helados o algo de eso, y nada, llevaron allí la entrega controlada y no participé yo directamente, pero bueno, se hizo la entrega controlada y cuando se llegó allí pues había una persona que era la que recepcionó el paquete o los paquetes, se hizo cargo de ellos, y entonces pues se procedió a su detención y al parecer pues decía que bueno que la empresa que tenía pues tenía esos paquetes, como ya había hecho en 2 o 3 ocasiones, pues había una persona, un tal Hernández, o ahí vienen los nombres, porque luego era un nombre falso que se vio que utilizaba identidad falsa, pues con un tal Hernández de Madrid, que era el que le encargaba que recepcionara eso y luego que se diera y tal, ¿no? Entonces se continuó la investigación hasta ver pues lo que, o sea, decir, quién era el receptor real del paquete, que era esta persona, y luego pues por lo visto trabajaba o recibía esto para luego hacerse cargo una segunda persona de lo que era el envío, ¿no? Vale. Se lo comunicamos a Madrid a ver si se podía localizar a esta persona. Luego se localizó al individuo que decía él, que además figuraba en los documentos que él tenía por allí, y entonces Hernández, parece que era Hernández el apellido, pues se localizó en Madrid, se le tomó declaración. En principio parecía que no tenía nada que ver y que todo parecía que le habían falsificado la documentación a esa persona. Se mandó por fax, es decir, lo que era la fotografía que figuraba en el DNI de esta persona, y el detenido dijo que ese no era el señor Hernández con el que estaba hablando, ¿no? Y luego ya pues se continuaron las investigaciones por parte de Madrid también, y ya pues se determinaron que al parecer la persona que utilizaba varias identidades falsas pues era un tal Alonso, me parece recordar, que viene también en diligencias, y entonces ese Alonso por lo visto pues sí que reconoció ya el detenido, pues esta persona es la que pues conocía yo como Hernández. Practicaron la detención tanto de la persona que recibió la mercancía en Valencia como de la persona a la que él refería que tenía que enviarle la mercancía en Madrid. Sí. Es así. Además, ¿usted participó en la aprehensión de la documentación de la nave industrial? No, yo no estuve ahí en la nave. ¿Y en el análisis de las terminales telefónicas? Tampoco. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. No hay preguntas, señoría. Sí, con la venia. En su informe inicial para solicitar la intervención de la droga a la que nos estamos haciendo referencia,
al folio 4, que es la misma del folio 91 y del 3, bueno, está muy repetida, se dice que el 1 de diciembre de 2004 se tuvo conocimiento en el despacho de aduana Madrid tal, de que había una droga para un señor Primitivo Costa Cava, con destino a la mercancía, dirección calle San Vicente 85, Valencia. Usted, ¿me puedes decir qué ocurrió con esa investigación? Nosotros, cuando se hace constar en el escrito inicial, es la investigación, como he dicho, que lleva el Grupo de Barajas de Madrid. Es la que desde 2004 y todo el 2000, o sea, y antes de que llegara esos dos envíos aquí, son los que hacen la investigación. Nos comunican a nosotros todo esto, y con esa comunicación, al ver que efectivamente llegan esos paquetes que dicen Madrid, Barajas, llegan aquí al aeropuerto de Valencia, con todo eso es con lo que vamos al juzgado de aquí de sí, pero en concreto esto es medio año antes, es un paquete a Primitivo Costa Cava. ¿Usted hace referencia a ello? Yo no recuerdo. No lo recuerdo. Es que está súper repetido. Vamos a ver. No, porque la investigación de Madrid, seguramente empezarían, pues cuando lo citan ahí, pues empezarían con ese antecedente y seguirían viendo paquetes, ¿no? Digo yo. Ya. Vale, no nos vamos a referir a Madrid porque si no será demasiado. Mi cliente, el señor Mosconi, cuando fue detenido y usted le tomó declaración, se mostró en todo momento pues colaborador, presentó documentación, explicó toda su situación, dijo que era inocente desde siempre o dijo que era culpable de algo. A nosotros, el que nos diga que es inocente o culpable, nosotros lo único que se hace la entrega. Él estaba esperando esos paquetes, es uno de los indicios que se está buscando, es decir, no hace sorpresa diciendo esto que es, no, él estaba esperando los paquetes, cuando espera los paquetes y ya ve, pues vamos nosotros y que se procede a la detención, entonces cuando dice que esos paquetes pues son para una persona. En principio todo parecía, o sea, a nosotros desde el punto de vista de la investigación todo parecía totalmente coherente, lo estoy recibiendo, o sea, decir, esto es para entregárselo a una tercera persona. Y le presentó documentación de otros envíos anteriores. Sí, pues nosotros hemos tenido esto ya lo he hecho, ha habido 3 envíos anteriores y siempre hemos hecho lo mismo. Ha llegado el paquete, he llamado a fulanito y me ha dicho, llévelo usted a este sitio. Él le insistió en que, ya que estaba detenido y la droga se había quitado, de que siguieran esos paquetes, esas cajas, a Madrid, al destino que él indicaba, al que en definitiva no es que lo indicara por indicar, sino que tenía la referencia, ustedes tenían la referencia, las pruebas de que con anterioridad en 3 ocasiones había ido al mismo destino, los mismos, o sea, paquetes similares. A mí no me consta que en ningún momento me dijera el detenido, mire, yo voy a hacer, o sea, continúen ustedes con la entrega controlada y tal. Bueno, pero usted no se acordará de eso. No le consta, ya está respondido la pregunta. Pero de todas las maneras, si él hizo constar de que eso iba a otro sitio, ¿ustedes por qué no hicieron eso? He respondido que no le consta. No le consta, que se lo preguntara a él. Está especulando. Si él ha dicho que no le consta, no me puede usted venir a especular sobre esa pregunta. Y usted guarde silencio. Sí. También entre la documentación aparece, aparte del señor Alonso, aparece otro dato del contrato con un señor Marcos de León, y en la declaración de mi cliente pues se refiere a él como que es el que contactó, el que hizo esto. ¿Se hizo una orden de búsqueda y captura contra este señor Marcos de León? Pues no recuerdo. Si figura en las diligencias. No figura nada. Si no figura, porque no se hizo ninguna orden de búsqueda y captura. ¿Por qué? Pues posiblemente miraríamos si no existiría esa persona. Ya. Es que ya el resto de preguntas ya son referidas a Madrid. Usted del asunto Madrid, de lo que pasó en Madrid, usted no desconoce totalmente. Empezamos a investigar a raíz de una comunicación. No, ya lo ha respondido, que la investigación se centró en aquí, o sea que si no... Sí, ahí está. Es que aquí hay referencias debo deducir al asunto de Madrid. No quiere usted hacer ninguna pregunta. Vale, no le voy a hacer ninguna pregunta. Muy bien, porque no me pues hemos acabado. Puede usted documentado. tomar asiento entre el público o marcharse como guste. Muchas gracias.
Buenos días. Es usted el agente 69.088, ¿no? Exacto. ¿Juro o promete decir verdad las preguntas que se van a hacer? Le hago saber que está usted bajo juramento y en caso de faltar a la verdad podrá incurrir en algún tipo de responsabilidad. Responda a las preguntas que le va a hacer el Ministerio Fiscal, a quien se le cede. Por avenir sus señorías. Usted es el secretario del atestado del presente procedimiento. Usted se afirma y se ratifica en el contenido del mismo. Sí. Vale. Ustedes, por Madrid, les pusieron en su conocimiento la existencia de unos sospechas porque había unos envíos procedentes de Argentina que habían comenzado a levantar sus sospechas y hasta el momento en que, habida cuenta la coincidencia de una aprehensión habida en Madrid de unas cajas de luces de emergencia y considerando que a Valencia venía también una caja de luces de emergencia argentina, les pusieron sobre aviso. ¿Es así? Sí, exacto. Tan simple como esto. Tan simple. Entonces, ustedes, ¿qué pasó? Hicimos gestiones para localizar ese envío y una vez que lo tuvimos localizado solicitamos del juzgado de Quart de Poblet, que estaba de guardia, la apertura de ese envío y caso que fuese positivo, porque había sospecha de que contenía sustancia estupefaciente, sustituirla por otra sustancia y hacer una entrega controlada. Eso es lo que se solicitó. Se autorizó, se hizo la apertura, se desmontaron las piezas que habían, que eran luces de emergencia, de una apariencia pues, muy rudimentaria. Nos costó llegar hasta los paquetes de la sustancia que había dentro. Hubo que hacer varias roturas de envases envases metálicos que estaban soldados, unos dentro de otro, luego planchas de plomo para dificultar su localización a través de rayos X, y se cogieron 25 paquetes de sustancia blanca, que era cocaína. Ustedes practicaron el drogotest, resultó positivo a la cocaína y habida cuenta la autorización judicial que les autorizaba para la entrega vigilada, continuaron el operativo policial. Efectivamente. De esa entrega, ese paquete llegó hasta una empresa de Torrente, del polígono Masía del Juez, una empresa que se suponía que era una fábrica de helados, Torroncino, y se hizo cargo de la recepción de ese envío el responsable de esa empresa, José Roberto Pascual Mosconi. Ustedes fueron ahí porque era el destinatario de estos paquetes. El destinatario que iba a recibir esos paquetes en Valencia. Esta persona recibió los paquetes porque así los estaba esperando, ¿no? Efectivamente. Vale, ¿y qué pasó ahí? El hombre se hizo cargo de los dos envíos. En ese momento se le notificó que estaba detenido como presunto de un delito contra la salud pública y él nos dijo que él recibía esos paquetes a cargo de otra tercera persona, que digamos que él era un intermediario y aportó cierta documentación que acreditaba esos extremos. Vale, ¿a usted le pareció que este señor mostraba una especial sorpresa o aturdimiento por la presencia policial y el descubrimiento? Sorpresa, todo el mundo siempre se sorprende cuando está detenido o cuando se ve que está sorprendido. Si se refiere a si le llamó mucho la atención ver a una persona de un carácter más bien pacífico y no manifestaba estar muy sorprendido, desde luego. Usted también ha elaborado, consta en el atestado que usted también se encargó personalmente de garantizar la cadena de custodia de la droga, es decir, los paquetes que ustedes encontraron los llevaron a comisaría personalmente y de ahí ¿a dónde? A Sanidad. A Sanidad para que se practicara el informe de toxicología. Efectivamente. Vale. Usted ha elaborado también la pericial obrante en el procedimiento sobre el precio de las drogas en el mercado. Exacto. Usted se afirma y ratifica en su contenido. El importe que podrían alcanzar los 22.858 gramos de cocaína es de un total máximo, si se vende por gramos, de 2.762.000 euros, como consta en su informe. No, será 2 millones de euros si se vende por gramos. 2.000. ¿2 millones? Sí, ¿no? 2.762.851,97 euros. No, será más, entonces. No, si se vende por dosis, perdón. No, será más, ¿no? A ver, se lo digo enseguida. Exacto, es que no lo tengo foliado yo. Este informe, si se puede acercar. Sí.
y las conclusiones sobrantes en el mismo, usted nos ilustra si se afirma y ratifica. Sí. Pensaba que era otra cantidad. Estaba yo con... Sí, claro que me ratifico. Estos precios se sacan del precio medio que nos facilita la OCNE, la Oficina Nacional Central Nacional de Estupefacientes, y se hace una vez que se conoce lo que es la pureza de la sustancia, pureza que nos da sanidad. Luego, aplicando las fórmulas para reducir esa pureza a la pureza que tiene la sustancia que nosotros intervenimos, se calculan estos precios. Vale, y se calculó, por lo que yo estoy viendo, paquete por paquete, porque cada paquete tiene una pureza diferente. Entonces, sí, efectivamente. Con lo cual, se afirma y ratifica en el informe técnico sobre precio y pureza de la droga intervenida en el mercado, que ahora ya lo tengo a los folios 1189 a 1191, ¿no? Sí. Muy bien. Además, usted también examinó el teléfono móvil del acusado señor Pascual Mosconi. Sí. ¿Es así? Sí. Usted pudo concluir del examen la realidad de los contactos telefónicos entre los dos acusados. Los que figuran en las diligencias que hicimos, efectivamente. Vemos un teléfono que él es usuario y el teléfono de la persona que le identificaba como era quien le pidió que hiciese de intermediario. Y ahí se ve un tráfico de llamadas. Sí, y como hacen constar en sus conclusiones, un tráfico real y constante de llamadas en los días de la detención. Muy bien, pues muchas gracias, no hay más preguntas. Sí, una sola cuestión, con la venia de sus señorías. ¿Usted acudió a la nave comercial donde se practicó la detención del señor Pascual Mosconi? Sí, claro. Vale. Consta en el atestado la inexistencia a ojos vista, de todo tipo de actividad comercial en la misma. ¿Es así? Efectivamente. Nos llamó mucho la atención de que, siendo una fábrica de helados, sí que había una parte que estaba destinada, digamos, a obrador, donde se suponía que hacían las mezclas, etcétera, pero nos llamó mucho la atención que no habían cámaras frigoríficas para guardar una producción de lo que es una fábrica de helados. Una fábrica de helados tiene que tener, aparte de su propia maquinaria, pues otra serie de máquinas para conservar esa producción, y no había nada de eso. No había nada, no había empleados. No habían empleados, no había nada. Habían allí algunas máquinas, un expositor de helados, que según nos comentó estaba para ofrecérselo a sus clientes, porque era parte también de lo que vendía, aparte de los helados, maquinaria de helados, pero que no había lo que le estoy diciendo. Si es una fábrica de helados, pues habrá que haber unas cámaras frigoríficas para guardar esos aquello helados. Exclusivamente parecía un almacén, una nave destinada a almacén. Sí, una nave destinada al almacén en la que había eso, lo que yo le he dicho, unas máquinas para exponer. Pues ahora sí, muchas gracias, no hay más preguntas. Con la venida de su señoría, habrá atestado de que ustedes efectuaron un examen exhaustivo de las facturas que encontraron en la empresa de Torrente. Sí. ¿Participó usted en él? Sí. Es cierto que observaron determinadas incongruencias en las facturas, tales como que la factura de fecha 19 del 10 del 2004 llevaba la número 42 y, sin embargo, la factura de fecha 9 de marzo, es decir, anterior, bastantes meses anteriores, era la número 48. Sí, está ahí, sí, eso es así. Es decir, mercancías que habían sido recibidas vía exportación por la misma empresa que exportó desde Argentina a España la mercancía en la cual estaba la cocaína. Sí. Esas facturas anteriores, esos envíos anteriores llevaban fechas de factura posteriores. Y en diligencias están copia de esas facturas. Sí, y esa documentación se la facilitó el dueño de la nave, el receptor de la mercancía controlada. En el momento que se hizo la intervención, él aportó una documentación, porque ya le he dicho que cuando se hizo la intervención y se procedió a su detención, él nos manifestó voluntariamente y espontáneamente que no era el destinatario, que él, digamos, hacía como de intermediario, y en ese mismo acto nos dio unos documentos. Luego el resto de documentos se hallaron tras hacer
una entrada de registro. ¿Y la empresa exportadora desde Argentina a España de la mercancía en el seno de la cual se encontró la cocaína, Sí. era Megane Exportaciones de Buenos Aires? Había varias empresas, una creo recordar que era Gensur y las que usted me está diciendo. Dicen ustedes que trataron de localizar vía Internet la existencia de esa empresa. Sí, ¿Es cierto esto? sí, sí, sí. Y vía Internet no aparecía reseñada internacionalmente en la empresa Megane Exportaciones en Buenos Aires. Eso no lo pudimos localizar. Hay empresas que sí que se localizan y otras nada. No hay más preguntas, señoría. Sí, con la venia de la señoría. Es que el compañero quizás con las preguntas ha confundido al juzgador. Vamos a ver, eso lo decidiremos nosotros tras el informe. Usted Sí. limítese a preguntar y para eso tiene usted un informe para hacer cualquier Sí. crítica. Así que le rogaría que se abstuviera de hacer cualquier crítica en lo Sí, sucesivo. señoría, las facturas que se está refiriendo son estas facturas. Es que son del señor Cabrero, es que no tiene que ver con mi cliente para nada. Por eso. Las facturas estas que se están refiriendo, que son anteriores y son posteriores, se están refiriendo a unas que están encontradas al señor